Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor Heriberto Ayala. El deseo de ser restaurado no es un simple anhelo pasajero, sino una necesidad profunda que surge de las cicatrices que el tiempo ha dejado en nosotros. Es una llamada interna a sanar, a reconstruir lo que una vez fue entero y hermoso, pero que el dolor y las dificultades han fragmentado. Debemos desear la restauración con todo nuestro ser. No es algo que suceda por casualidad ni algo que otros puedan hacer por nosotros. Es un acto valiente de asumir la sanidad y embarcarse en una transformación profunda. El deseo de ser restaurado comienza hoy, no mañana. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y les agradezco por elegir escuchar este programa. Hoy tenemos el honor de hablar con Erika, autora del libro Viaje a la Restauración. Erika, antes de profundizar en tu libro, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres y cómo ha sido tu camino hasta aquí. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar en este espacio compartiendo. Heriberto, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tengo 28 años, soy argentina, vivo acá en provincia de Buenos Aires. Me desarrollo como estudiante de Relaciones Internacionales y escribí mi primer libro enfocado a la superación, al liderazgo, al desarrollo personal. A propósito de ese libro que nos estaba comentando Erika, hoy vienes a presentarnos tu primer libro aquí en el programa Encuentro con el título Viaje a la Restauración. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? La idea de escribir Viaje hacia la Restauración fue en un momento de mi vida en el que me encontraba en vastas dificultades. Varias áreas de mi vida estaban atravesando un momento delicado y en un momento determinado tuve el pensamiento, la reflexión interior, así cuando escuchamos una voz en nuestro corazón que nos dice algo, que nos plantea algo. En mi caso fue, ¿qué vas a hacer con todo lo que estás aprendiendo? Estaba realmente muy comprometida en el área emocional, en el área laboral, en el área económica, de salud, y parecía increíble, todo al mismo tiempo. Frente a esa pregunta que creo Dios me hizo, lo sentí en mi corazón, mi respuesta para mi interior también fue, yo no me puedo quedar con todas estas enseñanzas que estoy adquiriendo, las tengo que compartir. Y ahí comenzó la primera chispa, se convirtió en este libro. Y veo que el libro está dividido en 14 partes, Erika, y aunque no podemos abarcar todo su contenido aquí en el programa, me gustaría resaltar algunos puntos. Por ejemplo, en la introducción mencionas que tu intención al escribir este libro fue compartir, como ya dijiste, tu viaje hacia la restauración. Y dices, logré ponerme en pie a pesar de tener la mayoría de las áreas de mi vida rotas. ¿Podrías contarnos más sobre esta experiencia, Erika? Bueno, como bien describo en el libro, logré ponerme en pie. Entonces no estaba en pie, estaba derrotada. O sea, derrotada no, atravesada por muchas situaciones. Porque también en el libro escribo cómo atravesamos la adversidad, como vencedores o como derrotados. Entonces yo creo que estaba atravesada por muchas situaciones, sin duda así fue. Y logré salir, logré superarme, logré vencer cada adversidad. A lo que voy a decir ahora es la clave de todo. A través del poder del enfoque. Porque en mi caso personal, ese año tan particular comenzó con una crisis emocional, luego un despido laboral, luego me enfermé de COVID en aquellos años, después un problema económico, después problemas en la salud,
luego una estafa, luego una quemadura de 3er grado en mi pierna. Fueron muchas situaciones, todas juntas. Realmente yo miraba mi vida y decía, qué increíble. Situaciones muy delicadas y todas en el mismo tiempo. Ahí aprendí esto que es muy estratégico, el poder del enfoque. ¿Cómo nos ponemos de pie? ¿Cuál es el punto principal para mí a tener en cuenta para poder tener ese enfoque? El punto principal para tener el enfoque es no abrumarse por las situaciones, no dejar que la vista o nuestro estado de ánimo se sienta derribado, o cuando no podemos ver, cuando son tantas situaciones a resolver que no podemos ver con claridad. El poder del enfoque nos brinda determinación, una mirada limpia hacia la situación. Mi pregunta era, ya que eran tantas situaciones, yo decía, ¿cuál es el próximo paso? Pensemos que yo fui a trabajar una mañana a las 11 de la mañana sin ningún motivo, sin ninguna causa, porque yo me desempeñaba bien en ese trabajo, me despidieron. No me puse a llorar ni nada por el estilo. Dije, bárbaro, ahora llego a mi casa y cumplo horario laboral buscando trabajo. Y en un contexto difícil, por supuesto, porque a veces un despido laboral abre la puerta a la incertidumbre, ¿no es cierto? Si uno no tiene enfoque, prolonga las temporadas de dolor o de aflicción. Y por supuesto, Erika, en todo esto que estaba mencionando, si agregamos, por ejemplo, la parte espiritual, la oración, sería fundamental también, especialmente para aquellas personas quienes tienen esa práctica de orar, pero también aquellas personas muchas veces que no tienen la práctica de orar, ¿cómo pueden involucrar esa parte de la oración, esa conexión con Dios en medio de ese momento y poder tener ese enfoque? Bueno, la práctica de hablar con Dios es algo maravilloso y es realmente lo que alimenta nuestro espíritu. Yo estaba atravesada por un dolor emocional muy fuerte, un dolor en mi corazón. Era tan fuerte que lo sentía hasta mi espalda, el dolor. Y recuerdo una noche de mucho frío, yo estaba al lado de la estufa, y dije, Jesús, por favor, alivíame este dolor, porque era muy fuerte. Y el Señor, como digo en el libro, no es que mágicamente el dolor así en un segundo desapareció, sino que la ayuda de Dios, el amor de Dios, el sostenernos, porque el Señor nos sostiene en la adversidad, estaban presentes. A ver, atravesar una crisis sin orar, sin hablar con el que tiene el timón de nuestra vida, es atravesar este camino a oscuras. Si uno lo atraviesa orando, confiando en el capitán que tiene el control del barco, que es nuestra vida, lo atraviesa a la luz de la palabra, a la luz del consejo de Dios que nos habla y nos habla realmente. Tengo entendido, después de haber tenido tanto sufrimiento, llegaste a ese colapso que trataste también en el libro. Bueno, fuiste a buscar esa ayuda a través de terapia. Me imagino que muchas cosas salieron ahí, pero ese tiempo de terapia para poder encontrar esa sanidad, esa restauración es muy importante. ¿Cómo describe esta experiencia en tu libro, Erika? A lo largo del libro escribo que uno no puede o no es aconsejable, al menos desde mi vivencia, atravesar las situaciones tan difíciles de la vida solo, en soledad. Porque en soledad podemos ser vulnerables a pensamientos, a influencias. Entonces siempre, acá quiero hacer un paréntesis, por supuesto Dios está, pero Dios también puso la ciencia y la medicina. Entonces, recurrir a un buen terapeuta, no aislarnos de un grupo de buenos amigos leales y llenos de amor. Vivir el dolor, vivir la aflicción con sabiduría. No dejarse
arrollar por el dolor, por la situación, y tampoco tomar una actitud de, ay, lo que me pasó a mí, pobrecita de mí. No, no, no. Esto vino a la vida para hacernos más fuertes, para sanar aún lo que estaba ya lejos en el tiempo. Entonces, para conectar con la terapia, sin lugar a dudas, la terapia es un foco de luz brillante que nos ilumina, que nos lleva al fondo de nuestro corazón a decir, a ver qué hay abajo de este corazón roto, por ejemplo, haciendo mención a la pregunta de recién, ¿por qué esto me afectó tanto? Bueno, porque en el fondo había esto, había esto, había esto. Entonces, sin lugar a duda, para que una construcción esté bien hecha, tiene que haber cimientos sólidos. En este caso, la construcción es la restauración. Uno, para tener una restauración bien hecha, bien formada, como gracias a Dios y a su obrar y a mi accionar, hoy yo puedo disfrutar, es porque me animé a ir donde estaban los escombros de mi vida, limpiar el terreno, ahí con la terapia, decir, sí, vamos a limpiar este terreno, vamos a perdonar, vamos a sanar, vamos a abrazar a mi niña interior. Yo también me animé, por eso ir a una terapia también es animarse a ir a donde duele, y no queremos ir a donde duele en nuestro corazón, pero es necesario para sanar. Me deleitaré en tu cuidado, Dios, de mis sueños eres guardador, y a tu lado permaneceré, Señor. Uno de los capítulos, justamente, Erika, el libro trata sobre el querer ser restaurados. Eso significa que para que haya una restauración, primero debemos desearla, debemos quererla de corazón, ¿es cierto? Sin lugar a duda, ser restaurado implica un montón de cosas. Ser restaurado es decir no, es saber decir que no. No tener miedo a decir no. Yo tomo de ejemplo la historia de Nehemías. Cuando Nehemías estaba construyendo los muros de la ciudad, haciendo referencia a la historia bíblica para que nuestros oyentes nos sigan, la historia bíblica del libro de Nehemías, que Nehemías construyó, el rey construyó los muros de su ciudad. Él estaba enfocado en reconstruir, y a su alrededor hubo voces que lo querían distraer, pero él dijo, no, estoy enfocado en una gran tarea, estoy haciendo una gran tarea. Entonces, querer ser restaurado, como dije al principio de esta respuesta, implica un montón de cosas. Hay que tener enfoque, hay que tener determinación, hay que ser esforzado, y hay que entender por sobre todas las cosas que es el tiempo de ser restaurado. Si uno prolonga el sufrimiento, si uno posterga, si uno dice, no, bueno, mañana comienzo. Bueno, pero ¿por qué mañana? Es una noche más, es un día más con el sufrimiento. Muchas gracias, Erika, por tu tiempo. Gracias, Heriberto. Muchas gracias, Encuentro, por este tiempo y por este espacio. Gracias por sintonizar tu programa Encuentro. Te invitamos a visitar nuestro portal de internet en el www.encuentro.ca o déjanos un mensaje de voz en WhatsApp marcando el 1-204-202-1525. Otra vez, marcando el 1-204-202-1525. También puedes enviarnos un correo electrónico a info@encuentro.ca. Agradecemos que hayas estado con nosotros a través de esta tu emisora. Y recuerda siempre que Dios tiene un plan especial para tu vida.